y vimos que había la necesidad de ver de qué manera pedíamos ayuda primaria para construir un local escolar para todos esos chicos. Bueno. Seguí nomás con lo que... ¿Sigo? Sí. Bueno, entonces, al empezar, tocamos puertas en primaria, en el consejo de primaria, no sabíamos absolutamente nada. Éramos personas que empezábamos a construir nuestras viviendas para tener un hogar digno porque no lo teníamos. Para eso necesitábamos nuestras manos porque éramos cooperativistas. Entonces ayudábamos con nuestras manos a construir, hombres y mujeres, ayudábamos a los albañiles, ayudábamos a los arquitectos, lo que ellos nos decían, íbamos haciendo y colaborando. Por eso es una cooperativa, porque somos todos los que trabajamos para que esto sea realidad. Bueno, eso se los dejo aparte porque es otra historia. Entonces comenzamos con este tema de la escuela. Nos llevó un trámite largo, formamos una comisión que se llamó Proedificio Escolar, la que se ocupaba de la tramitación para que esto se lograra. Llevó 3 años ante primaria y mientras tanto las casitas fueron terminándose también. Conjuntamente al terminarse las casas y entre tanto se fue haciendo el edificio que ustedes conocen en el fondo, que fue donde primero trabajó la escuela. Se fue haciendo también con nuestras manos, con nuestros materiales, y también se donó todo este terreno en que ahora está la escuela y el jardín a primaria. Eso también lo donó. Perdón, señora, ¿ustedes compraron materiales también? Sí, todo material nuestro. Se compró el material, se pagó el personal que estaba capacitado para dirigirnos, ¿sí? Desde el arquitecto a oficiales, medios oficiales. O sea que, perdón, ¿primaria qué puso? ¿El arquitecto? No, primaria en realidad lo que puso fue en el comienzo, cuando fue el edificio chiquito, en el fondo, estaba destinado a ser jardín de infantes, al comienzo cuando empezamos la tramitación. Como es el edificio de la escuela, por ellos, que íbamos a hacer por convenio, no pudo lograrse porque no había dinero en aquella época, fueron malos tiempos, y entre tanto el tiempo iba transcurriendo. El convenio era, primaria ponía sus maestros, y ponía la dirección de arquitectura que existía, no sé si sigue existiendo, porque pasó mucho tiempo, ponía el personal idóneo. Ahora, el arquitecto Elizalde, que fue en aquella época, fue el que diseñó el local de lo que fue la escuela, ¿verdad? Pero hecho como para jardín, porque en definitiva el jardín era el que iba a ser poseedor de ese lugar. Y aquí se iba a edificar esta escuela que hoy está. En aquel momento se estaba pensando en que esta acá iban a escuela. edificar. Esta escuela. Pasaron 36 años. Pasaron 36 años y recién se logró que esta escuela fuera construida. Qué increíble. Bueno, yo interrumpí porque... No, es decir que las cooperativas pusieron desde la gestión a la mano de obra, a los materiales, para aquella construcción. Esta construcción sí, está hecha por primaria. Bueno, y no sé qué más decirle. A ver, yo más o menos me había hecho terminaron de algo. construir las viviendas, terminaron también de construir la escuela. Claro, fue simultáneo. Primero, claro, todo aquel monstruo de 420 viviendas. Entonces, luego, simultáneamente, a medida que aquella obra avanzaba, se empezó a construir esta, porque también teníamos pocas horas para poder brindar, para construir, porque estábamos construyendo aquello. Y de a poquito, a paso, aquella terminó junto con las Y la idea originaria era hacer una escuela para los hijos de ustedes. Seguro, porque éramos 420 familias, era una multitud de chicos que iban a abordar el barrio.
y las escuelas de Felipe Cardoso o la de Sadil que existían ya no iban a abastecerse Claro. con tantos chicos, No era iban a poder demasiado. abarcar todo el... Claro. Emiliano y compañía, silencio. Vamos a escuchar que tenemos una visita bien importante. Bueno, ¿los estoy aburriendo? No. ¿Me están entendiendo? Sí. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa les puedo decir más o menos? Bueno, entonces primaria creó esta escuela, es decir, tuvo que poner maestros para que esta escuela empezara a funcionar cuando ya ese local estaba terminado. Para eso era abril, el 16 de abril comienza a funcionar aquel local, pero nada más que con 3 maestros, porque faltaba Miren, con crear 3 maestros. maestros, cargos, Empieza con 3 maestros. faltaba crear cargos y se venía la semana de turismo y se venía todo ese feriado, tuvo una interrupción como de 15, 20 días quizás para que se pudieran crear esos otros 3 cargos. Sexto año tuvo que empezar a concurrir a clases a la escuela de Camino 63, Carrasco. la escuela 63. Ahí está, porque no tenía maestros aquí. Luego que se concedieron los maestros para aquí, que llevó como un mes, esos chicos retomaron terminar el año en la escuela. Qué lástima, Benjamín, que no estás escuchando. Eh, Acá, no, arriba tuyo. Así, ay. Bueno, y así quedan funcionando las 6 clases que siempre hubieron de aquí en más. Después hubo mucha demanda de los chicos de afuera también, que se vinieron a esta escuelita que les quedaba más cómodo porque vivían más alejados de Camino Carrasco, y se fueron creando más cargos y luego funcionó con 2 turnos. Pero llevó su primero era tiempo. un turno solo. Claro, llevó su y 6 tiempo, clases. llevó sus años. Yo lo recuerdo ahora porque una que estoy viejita y la cabeza no me ayuda mucho, y otras que pasaron ya 40 años, ¿no? Pero no sé, pero pónganle en que en el transcurso de 4 o 5 años, eso yo no lo tengo muy claro en la cabeza, luego hubo que ir ampliando, porque ya después llovieron 2 primeros, 2 segundos. Y a ver, si yo cuando terminó de quedar pronta la escuela, que vos decís que mandaron solo 3 maestros Sí. al principio de año, en marzo. Sí, en abril, el 16 de abril. El 16 de abril se inauguró y vinieron 3 3 maestros. maestros. Después de turismo, por ahí. Después de vinieron los turismo, otros 3. pasado turismo, yo que sé, ponele al mes, Claro, llegaron los mayo, otros 3 sí, maestros. ya. Claro, y en mayo ponele los chicos diciendo Viene retomar. bastante bien, porque hoy por hoy estamos viviendo situaciones que... Claro, era una necesidad porque la Claro. escuela estaba prontita, había que hacerla funcionar. Había chicos de 4º y 5º año que No tenían maestros. no estaban teniendo maestros. Y así ¿Y pensó en aquel que se- momento vos te acordás más o menos cuántos niños había por clase? No. No. Eran Sé que casi grandes, sexto fue muy chiquita, ponele que no sé si serían 10 o 12 chicos. Claro. ¿En dónde? El sexto año acá. Ah, en sexto. Y primero ponele que serían 20 y poco. Eran chicos los grupos, ¿no? Eran chicos. El grupo de primero, que a su vez fue llegando a sexto, fue siempre chico, ¿no? Después, claro, fue creciendo y ahí fue cuando salió Claro, la demanda después- del doble turno. Claro, del doble turno, porque después ya la gente de afuera, de las viviendas, también le venía más cómodo que sus chicos vinieran Sí, no. a no ir hasta Camino Carrasco o a la de Sadil. ¿Ah? Entonces ahí fue que se duplicó la cantidad de niños. Claro. Y ahí, bueno, se duplicó la cantidad, obviamente, de salones. Claro, no salones, los salones funcionaban de mañana y de tarde, Claro. Al principio funcionaba en un solo turno. en un solo turno, ¿En la mañana o en la tarde? La mañana. En la mañana al principio, solo en la mañana. solo en la mañana. ¿Cuántos Adrián y Emiliano? Y ahí fue que llegó Mirta, ¿no? ¿O llegó después Mirta? Mirta llegó después, primero funcionó con una maestra directora que ahora no recuerdo el nombre, pero debe estar en En el libro. en el Después- libro después de... tenemos que mostrarles el primer libro. el primer libro de Madrid. Ahí tiene que estar todo como comenzó la Claro, escuela. qué interesante. Después al póngale que como en mitad de año se le dio inauguración recién, vieron las autoridades de primaria, entre tanto ya estaba funcionando bien la escuela completa, ¿no?
Qué difícil dada la época que era, ¿no? Fue una época muy difícil, Claro, muy difícil. Plena dictadura, fue muy difícil. muy difícil. Pero se logró. Fue un sueño que tuvimos 420 familias y que se vio hecho realidad. Pudimos mandar a nuestros hijos, se educaron esos hijos que eran chiquitos como ustedes. O más chiquitos. Hoy en día son señores y señoras casados que a su vez mandaron sus chicos acá y quizás algunos ya sea liceal, entre tantos años que han pasado. Y sí, hay algunos que ya están casados y con hijos también, como el hijo de Silvia, Álvaro. El hijo de Álvaro, Claro, Álvaro ya está casado. Álvaro empezó primero, conjuntamente con otros chicos, ¿no? Bueno, ese es ese chico que ahora les hablo, que empezó en primer año acá inaugurando ese local, Sí. hoy en día tiene 32 años, Más tiene o Álvaro. más, o 33. Más. Debe estar cerca de los 40, Álvaro. Capaz que sí, soy la tía, pero no me acuerdo. Ah, claro, era. Soy la tía Pero abuela. no, yo lo conocí a Álvaro, lo conozco. Y tiene un chiquito de 4 años. Así que fíjense en todos los años que han pasado. Para qué lindo eso que vos decís, ¿no? Qué orgullo, ¿no? Totalmente. Un sueño O sea, porque hecho eso está Totalmente. bueno, más allá de la construcción, más No, allá de fue lo un que- sueño tener o sea, esta fue un escuela sueño. y lástima que pasaron tantos años para que fuera este local. Fue un sueño para esas personas, para esas familias. Fue un sueño que hubiera una escuela allí. Qué importancia la educación, Por eso fue que se abocó, se trabajó, se donó, se trató de que esta escuela existiera. Una pena que pasaron tantos años para que no fuera tan cómoda para como es esta, ¿no? Aquella fue una pequeña escuelita donde funcionó con mucho cariño por parte de todos los maestros y los chiquitos que fueron, pero lo ideal hubiera sido una escuela más amplia, ¿no? Claro. Bueno, Pero hoy lo vemos. sí, pero Hoy lo vemos. y nosotros, que de repente yo, por ejemplo, que no trabajé en la otra escuela, Era chiquita. y estos niños que no la conocieron, porque están No, en segundo, claro. o sea que hicieron primero, y como no la conocen, deberían escuchar. A la escuela yo que te la conozco. Lástima que hay, la mayoría de los compañeros están escuchando y hay 2 o 3 compañeros que hacen ruidos, sonidos, mueve la silla. Bueno, capaz que esto los conforma y los aquieta un poquito. Ahora vemos. Ah, bueno, según se corten. Bueno, está. Bueno, entonces, lo que yo iba a terminar de decir, que es muy lindo el sentimiento que tiene la gente que fue a la otra escuela. Total. Porque vos decís que era chiquita, qué lástima que esta no Pero estaba la queríamos construida. montones. Pero todo el mundo que fue a la otra escuela la quería mucho. Sí. Incluso los niños, yo fui maestra de quinto, el primer año que se inauguró esta. Ajá. Y los niños venían de allá. Recordaban esa escuela. Y ellos querían ir, Sí. no querían desprenderse. Sí. Nosotros fuimos de repente a buscar sillas y Claro, bibliotecas, claro. no sé qué. Y ellos miraban, esta era mi salón, Claro. acá comíamos de acá. El cariño que se le Sí, tenía sí, total, al otro total. Claro, edificio era- Total. uno entraba a la escuela y desde la puerta ya se veía el final de la escuela. Sí, de pequeña. De lo pequeña que era, se Sí. veía el final de la Sí, escuela. sí, sí. Y al ser pequeña, Como era- quedaba más cálida. quedaba más cálida y era más fácil lograr ciertas cosas. Claro. Al ser pequeña. Sí, lógico. Sí. Era más fácil lograr ciertas cosas. Bueno, pero ahora está esta que está hermosa, grande, bonita y todos la van a querer y la van a cuidar, ¿verdad? Así hoy o mañana, dentro de muchos años, sus hijitos vienen a ella. El número de la escuela se hace como primaria, ¿no? ¿Eh? El número. Ah, sí, creó la escuela. Esta escuela, al no existir, no tenía un número. Ahí fue creada la escuela 255. Y no, ustedes nunca tuvieron la idea de gestionarle el nombre de Saúl. ¿Tuvieron No, algún nombre? no, nunca. Nunca tuvieron un No, nombre. nunca tampoco primaria nos invitó a que eso fuera así y lo concebimos como que era ya algo que le pertenecía a primaria, ¿verdad? Ya está funcionando primaria. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 71 años, soy abuela. Yo tengo 8. Y tendrían algún nombre ahora para... Ahora cada uno va a dejar su nombre. Habría que buscarlo. Porque que, no sé, se me ocurre, ya que ellos todavía están de esa comisión inicial, el nombre de ahí también.
sé primaria cómo se maneja con eso. No, sí, No, nosotros tiene claro. la unidad del Sí. nombre. Sí. Yo me tenía una bolita. Viste, pero poner cada nivel de dirección, poner demora, ¿no? No, Esa trámite que demora. claro. Pero- Bueno, para eso yo soy una persona nada más, soy una delegada, es decir, yo trabajé y funcioné no como Sonia, sino como delegada de mi cooperativa ante toda esta tramitación, ¿verdad? Y yo ahora puedo transmitir la idea de juntarnos para proponer un nombre. Sería buenísimo. Nosotros de repente lo hablamos con Beatriz y te llamamos que Beatriz. Bien, perfecto. Y ahí podemos hasta de repente coordinar una reunión todos ustedes. Está. O de repente que sea la directora comunitaria de algún maestro. Claro. Y sería buenísimo que conociéramos el nombre. También, también, bien. ¿Están escuchando? Ay, Qué lástima que hay gente que no está. no puedo creer. No sé qué hace tapándose las manos y la nariz. No, se sacan las manos de la nariz y la cara. Nada. Bueno, porque yo quiero algo de Sebastián. No, porque te lo voy a dar. ¿Qué pasó? Ah, pero ahora no. Ahora no. Vaya a sentarse en su lugar. Después, Qué lindo ahora que es, vaya. Dáselo a Sebastián. Hace un ratito Sebastián lo guarda. segundo B, que estamos justo hablando de eso, ¿verdad, Lautaro? Sí, Vos que me preguntaste hace un rato. ¿Cómo es que tu madre te preguntaba? Que si la escuela tenía nombre, era una preocupación. Ah. De que Lautaro trajo a la clase de bueno, nuestra escuela es la 255, pero ¿qué nombre ¿Qué tiene? nombre tiene? Ahí está. Entonces, me parece que la historia, Jennifer, ¿verdad? No se callaba nadie, la Jennifer y Jonathan, un trío. Me parece que la historia está tan buena para que te das cuenta que esa escuela duró 36 años. Sí. Claro, ahora, y nada más ni nada menos. Sí. Para mí, más que se merece que se llame Mesa 1. Sí. nombre Bueno, el mismo jardín tampoco tiene nombre. Claro. Habría que ver los reglamentos. Y eso habría, Para por eso, ponerle nombre. nosotros realmente la cooperativa esa parte no la investigó ni se preocupó, pensando que era primaria la que otorgaba el nombre a los locales. No lo decía la comunidad. Lo que tiene más peso es que sea aceptado el nombre por toda la comunidad. Ah, sí, claro. Eso es fundamental. Yo estuve en una escuela donde habían propuesto un nombre que no toda la comunidad lo aceptaba. Ah, Entonces, claro. no. Eso es lo fundamental. Está bien, Para empezar, tiene que ser aceptado por todos. bien, Todos tienen que estar de acuerdo y Sí, conformes claro. con ese nombre. perfecto. Ahora, a mí me gustaría que tú, Sonia, contaras en qué, además de los trámites, que para ellos es medio abstracto ese tema de los trámites, Sí, por eso no quería profundizar. concretamente en la escuela, ¿en qué cosas trabajaste tú u otras personas? Sí. Como Silvia, como Sí, tu sobrina claro. Silvia. Bueno, nosotros los cooperativistas, los padres de familia, Vamos a escuchar. lo que hacíamos era nos poníamos ropa de trabajo y veníamos a trabajar. Entonces, con esa ropa de trabajo, con botas de lluvia, porque a veces había mucho barro, esto era un campo, acuérdense, nos poníamos a trabajar y a la orden del capataz de la obra, que es un señor que es el que sabe, El que manda. el que manda, el que ordena, el que dice, El que ayuda. Lo que hay que hacer. traigan 10 ladrillos, 20 Bloques, gordos. 20 baldosas, es decir, él es el que organiza, se va a hacer esto, bueno, preciso 10 personas para que me ayuden. ¿Quién le pidieron? Esas personas veníamos y estábamos a la orden de ese capataz. A él el señor nos decía, bueno, vamos a tener que hacer hormigón. ¿Saben lo que es hacer hormigón? Sí. Bueno. No, Pala, No sé si sabe. ¿no saben? Bueno. vaya Bueno, hormigón es algo, se lo voy a decir rápido. Se pone arena, se pone polvo, las medidas que te decía la persona que sabe. Entonces te decían, pone 5 baldes, pone 3 baldes de arena, pone de pedregullo. Entonces nosotros veníamos con los baldes cargados, poníamos. Los hombres que tenían más fuerza, con palas,
revolvían aquello y le echaban agua y se hacía una pasta. Con esa pasta, que se llama hormigón, se colocaban los ladrillos, vieron que los ladrillos van uno arriba del otro, uno arriba del otro. Con esa pasta se van colocando, van poniendo los ladrillos van subiendo, subiendo, subiendo. Se hacen espacios para las puertas, para las ventanas, que también ahí tuvieron que trabajar hombres cortando madera, clavando clavos, es decir, y nosotras las mujeres hacíamos el trabajo un poco más liviano, que era, le decíamos parihuelas, era una tabla como esta mesa, que tenía 2 manguitos para allá y 2 manguitos para acá. Entonces 2 señoras agarrábamos de acá, una señora agarraba de acá y otra de acá, poníamos en esa tabla 20 ladrillos y allá íbamos con las parihuelas y poníamos los ladrillos, los señores colocaban los ladrillos y ahí se fue armando y subiendo las paredes. Luego hubo que poner el techo y bueno, se fue terminando de construir. ¿Está? ¿Algo más? Que no sé qué más les puedo decir. ¿Algo más? Una pregunta. ¿Con qué hiciste los techos? Los techos con ese hormigón también, habían moldes, se llenaban esos moldes, después se desmoldaban cuando estaban secos y los profesionales nos decían que ya estaban pronto. Eso eran trabajos fuertes que lo hacían los hombres, que tenían más fuerza. Y con eso se colocaban, en vez de palos, esos tirantes de hormigón, donde encima luego iban las chapas. ¿Vieron que tenía chapas? Como tiene chapas las viviendas, también los techos arriba. Claro. Y luego esas chapas van con clavos y con Clavos así. clavos gordos. A ver, tú. A ver. ¿Cómo? ¿Cómo hicieron la parte de arriba? Ahí Lo que está. tú decías. Ahí se colocan como se le llama andamios. Ah, no son varillas. Son Ahí varillas que está, están eso. unidas con Claro, tuercas. él piensa porque como se le partió en la casa algo y se está por caer, está preocupado por eso. Se colocan andamios, que son unos caballetes grandes con madera encima. Y ahí se sube una persona, otra de abajo le alcanza, varias personas le alcanzan las chapas y varias personas que están acá las van colocando, otro está arriba y las va clavando. Mi papá siempre se sube arriba del techo de mi casa y lo arregla. Claro, sí, sí. A veces las chapas se rompen ¿Verdad? O se quedan cigadas. o se quedan oxidadas. A ver, ¿qué era? Y no le pedíamos permiso a nadie porque era nuestro. ¿Lo que? ¿Permiso para qué? ¿Para construir? Ya habían pedido permiso. Ya habíamos pedido, es decir, ya estaba todo autorizado para que eso se fuera haciendo. Y el que manda la obra que se hace a construir grande, así como esa, se llama arquitecto. Ese es el que sabe muchísimo, ese es el que sabe cómo se construye una pared, ese sabe cómo se coloca un techo, y él sabe qué cantidad de personal tiene que distribuir para que eso se realice. Pero ustedes sí construyeron con el acuerdo, con primaria de que ustedes Ah, construyen el sí, lugar sí, y después sí. ponen los raíces. Sí, había sí, un convenio que le decían, ¿no? Nosotros hacíamos el local, construíamos con nuestras manos el local, que eso por eso se llama mano de obra por ayuda mutua, porque nos ayudamos todos a que eso se hiciera. ¿Cuántas personas eran? Y éramos muchas, pero todos los días no éramos las mismas personas, porque todas esas personas trabajábamos. Teníamos Empezaron. Había ¿Cuándo muchas. empezaron? ¿Tú te acordás? en 1972 Pero ¿cuándo empezaron? ¿Qué día, qué mesa construir? a construir. No. Habrá sido En el 70, a construir la escuela, dices tú, y fue en el 72 en el transcurso del año, pero no, recuerdo que quizás fue invierno, porque andábamos con botas de invierno del año anterior. sí, del 72, Ah, y se terminó en el 75, Ah, llevó 3 años.
O sea, iba haciendo de ratos, de a tiempo. Y sobraba material y se traía para acá y se apilaba y después se iba distribuyendo. Llevó un trabajo de hormiguita. Y éramos muchas personas, pero no todas trabajábamos el mismo día. Porque unas podían los lunes, otras podían los jueves, otras podían los domingos, porque tenían toda la semana para trabajar. Toda la semana ocupada. Fue costoso, pero valió la pena, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué les parece? ¿Otra pregunta quieren hacer? No. Segundo año. No. Jimena. ¿Qué quieres preguntar, Jimena? Está pensando. Está pensando, se le olvidó. ¿Te olvidaste? Se olvidó. Allá, mira, al lado tuyo. A ver, hay otra nena allá. Pero no importa. A ver, ¿qué fue? ¿Cuántas clases había? Ah, en principio 3. Y las clases estaban las 6, los salones estaban los 6. Pero primaria en principio no tenía maestros y puso otorgó 3 cargos para primero, segundo y tercero. Después al mes llegó cuarto, quinto y sexto. Pero los salones ya estaban prontos. Debe haber sido difícil de esperar. También primaria puso los bancos, los placares, Claro. la equipó. La jode después. Victoria, ¿qué querías preguntar? ¿De qué hicieron el Con chapa de dolmení se llama. Chapa de dolmení y hormigón para apoyar esas chapas y tornillar. Y tienen una loseta antes, que es que uno no ve la chapa. ¿Vieron que ustedes miran para arriba y no ven la chapa? Porque la chapa está encima de esa loseta de hormigón, que también está hecha por nosotros. El moldes. A ver, Diana. Las ventanas, también, porque si ustedes son muy chiquitos, pero esa escuelita, los marcos de las puertas y los marcos de las ventanas también son de hormigón, no son de madera. Como nuestras viviendas tienen el marco de la puerta y el marco de la ventana de hormigón. Entonces habían moldes que los cooperativistas íbamos rellenando con ese hormigón que yo les conté cómo se hacía. Se les ponía unos fierritos también para que aquello no se desarmara. Y cuando eso ya estaba pronto, seco, fraguado, se retiraba y se llevaba al lugar donde se necesitaba. Las puertas sí son de madera, la puerta que se abre. Pero los marcos son de hormigón. Claro, en aquel tiempo no había marcos de madera. No, fue un proyecto muy grande que se inició con las cooperativas. Aquí eran 420, allá eran 500, eran 5 complejos grandes que empezaron de golpe. Entonces no había manera de abastecer. Entonces por eso surgió la idea del arquitecto de construir nosotros los marcos de las ventanas y las puertas y las losetas para aligerar también. Claro, porque no había No, y ladrillo hubo un momento que nos desabasteció. Teníamos que traer del departamento de Río Negro. Desde Río Negro tuvieron que traer ¿qué? El segundo piso de las viviendas y de la escuela son unos ladrillones grandotes que tuvieron que venir desde Río Negro, porque las fábricas de ladrillo nos dieron abasto, porque fueron 5 complejos que construyeron al mismo tiempo. Espera que le doy la palabra a Brittany, que ella es Brittany. A ver. ¿Tú vas a preguntar por la escuela? ¿Por qué clase empezaron? Ella está preguntando si empezaron por una casa en específico. Ah, no. O si empezaron. No, se empezó por todo el terreno. Todo el terreno. ¿Ah? O muchas a la Sí, vez. muchas a la vez. ¿Ah? No se hace una. Porque era muy primero deben haber grande. preparado el terreno, ¿no? Primero deben haber preparado el terreno. Claro, después se iba, la historia es larga, se iba preparando. Nosotros le llamábamos
Acá, ¿vieron que las viviendas están así, como en hilera? Sí. Acá a esa hilera de vivienda le llamábamos platea y tenían un número. Entonces era la 1, la 2, hasta el fondo. Y habían 5 grupos de trabajadores, ¿no? Con distintos capatazes. Y trabajábamos simultáneamente, todos. Eran 10. No, 5. 5 grupos de personas, ¿eh? Es decir, mucha gente trabajando al mismo A ver, tiempo. Marco, ¿qué pregunta querías hacer? ¿Dónde vivo? ¿Dónde vivo yo? Acá, en una de estas casitas. La primera. Así que después de las 4 vamos a tomar el té. Bueno, ¿se animan? Al contrario, tenemos que nosotros recibirla acá, Bueno, no sé, yo vivo en una casita hace 40 años. ¿Cuánto? 40. A ver, Lautaro, ¿qué querés preguntar? ¿Cómo hicieron las mesas de qué? No, acaba de decir que las trajo primero. Esto lo trajo primaria. Los placares, las mesas, los bancos, las ollas, los libros, todo eso es de primaria. Lo trajo primaria. Ah, eso es primaria. Junto con los maestros. ¿Ya? Ahora, ¿cómo fue desprenderse de la escuela, no? Porque Bárbaro empezó a funcionar, pero claro, ustedes eran padres de los niños que estaban en esa escuela, Marcela, pero a su vez lo habían hecho. ¿Fue como difícil desprenderse? No, al contrario, fue una felicidad. Ver a nuestros hijos entrar, disfrutar, Me estar. imagino que había terrible comisión fomento. Sí, funcionó por varios años, una muy buena organización, porque había un interés Claro, ese que fluyente, siguiera, fluyente. Luego también, como todo, al irse mezclando, claro. las cosas fueron cambiando, ¿no? Claro. Al transcurso de los años. Pero hubieron periodos importantes de años que funcionó precioso. Claro, hasta que hoy por hoy tenía son un los nivel. menos, ¿no? Qué lástima. Qué lástima. A mí me doy vuelta y es Hasta que además que la mayoría de los niños son de otros lados. Son muy chiquitos, claro. A llegar a este punto. Claro. todos los niños provenían de mesa 1. Ah, sí, al principio todos eran de ellos. Todos ¿Qué eran. iba a la jardín de allá? No, porque acá en el jardincito, ustedes fueron, muchos de ustedes de banderita. Sofía el jardín. Eso también fue obra de la cooperativa. Ese jardín, les cuento, chiquitito. A ver, escuchamos, porque el jardín también lo A ver, conocen ustedes. al jardín que ustedes fueron allá al local adentro de la cooperativa, ese jardín no tenía donde trabajar, al contrario, ese ya existía con sus maestras y sus niños, y no tenían donde trabajar. Entonces, como se estaba construyendo esto, la maestra directora de ese jardín, que trabajaba en el Club de Bochas 33, en un pequeño lugar apretadito, vino, conversó con nosotros y nosotros gestionamos antes preescolares para que viniera a trabajar acá. Le dábamos un lugarcito acá en la cooperativa, que no era ese porque ese todavía no estaba construido, con un galpón grande de herramientas que despoblamos y ahí funcionó. ¿El galpón que está en la entrada? No, un galpón que después se tiró Ah, no está. acá sobre Oficial 4. Aquí hay un galpón. No, ese se tiró abajo después. Porque después pasaron ahí al jardincito que ustedes conocieron, que era la guardería de la cooperativa. Tiene todo es una historia. La pregunta es Jonathan. A ver. ¿Qué te interesó? ¿La qué? ¿La placita? Ah, la placita fue después. La A cooperativa. ellos les gusta mucho la placita. Después las cooperativas vieron que esos niños también
tenían que tener unos lugares de esparcimiento y se hicieron 2 placitas. Una allá contra el salón que ahora es la chimenea y la otra acá. Ahí va. Yo voy al teatro. La atención se nos fue. Marce. Creo que que Lo es demasiado rato. como fue muy, yo llamé a Silvia, la llamé el sábado de tarde Sí. y arreglé. Tenemos que preparar un obsequio. un No, regalito, por Dios. una Pará. galletita. No. Pero Nos hacemos llegar. Te No. volvemos a invitar el jueves, ¿vas a venir? Vengo un ratito. Está, Pero pues. digo, no es necesario. no. Yo para... Bueno, vamos a dar un aplauso a Sonia. Qué divino, qué belleza. Bueno, yo estoy muy contenta porque ustedes me escucharon. Y estoy muy contenta de poder estar en este edificio que yo les digo, para nosotros fue un sueño, que esto existiera. Entonces para mí es emocionante, es lindo, me encuentro feliz de poder estar hoy acá con ustedes. ¿Tá? Qué lindo. ¿Tá? Porque no hay cosa más linda que ver algo que uno soñó que se haya cumplido. Y esto Nosotros la verdad es que un también sueño estamos muy cumplido. felices de que estés acá, Sí. porque no es lo mismo conocer la historia de los lugares en los que estamos. Sí, De claro. parte, Más esta historia que tiene significado. de parte de una de las personas que estuvo Sí. en todo. Ahí va. Bueno, después, como se portaron muy bien, las maestras los van a convidar con caramelo. Después del almuerzo. Ahí está. Ah, después la muestra. Ahí Después del está. almuerzo. Ya, muy bien. Bueno, Todavía hay. bueno. El jueves te preparamos para el jueves algunos No. Mejor no se pierde este, no. Muchas gracias. Le digo a mi hija, digo, mi hija ayer estuvo en casa, y le digo, voy a escribir algo.